Bueno, buenos días. Muchas gracias por haberos dado el madrugón un sábado para estar aquí escuchando las cosas que tenemos que contar. La verdad es que está bien. Podíamos estar todos, yo qué sé, en otro sitio, por ejemplo, pues esquiando, no sé. Bueno, está bien que ha salido un día un poco nublado, así que tampoco nos da tanta pena perdernos ese día, ¿no? La charla de hoy va de reactividad en estos tres frameworks, ¿vale? Y es muy técnica. Yo he aprendido muchísimo preparándome la charla, me he descargado el código fuente de los tres frameworks, me he metido a fondo en mirar cómo funcionan por dentro cada uno de los tres frameworks y espero ser capaz de transmitiros y de contaros los conocimientos o parte de las cosas más interesantes que he visto dentro de cada uno de esos frameworks, ¿vale? No quiero pasar de esta primera slide sin agradecer pues eso, a la organización, a todos vosotros que estéis aquí y decir que, bueno, aunque es verdad que podíamos estar esquiando un sábado de febrero, pues me hace mucha más ilusión estar aquí con vosotros y viendo el cartel de lujo de todas las cosas que vienen después, pues muchísimo más. Este soy yo en 2015. Que fue cuando, en febrero de 2015, empecé a trabajar como lead developer en StyleSage, ¿vale? En StyleSage hacemos una plataforma de analíticas de Big Data para el mundo de la moda. Y en 2015, cuando nos pusimos a elegir un framework para hacer nuestra plataforma, pues elegimos AngularJS, ¿vale? AngularJS, ¿por qué? Bueno, pues porque era lo mejor que había en ese momento y la verdad es que de mí no iréis a oír ni una mala palabra sobre AngularJS. Durante 2 años hemos trabajado muy bien con AngularJS, un equipo muy pequeñito, hemos construido muchas features en una aplicación, la hemos hecho grande, ha crecido, hemos sido muy productivos y la verdad es que comparado con lo que había antes, pues bueno, fue un salto adelante impresionante, ¿vale? Es verdad que justo hace un año, en febrero de 2017, empezamos a notar que se nos quedaba pequeño, ¿vale? Empezamos a notar que ya no añadíamos funcionalidad nueva tan rápidamente, que empezamos a encontrarle carencias, ¿vale? Así que pensamos que, bueno, a lo mejor era el momento de abandonar el framework y ver a dónde íbamos, ¿vale? Y analizamos, pues bueno, los tres frameworks que son que salían en ese momento, ¿no? Angular 2 parecía que era la evolución natural de Angular, React, que era lo que estaba de moda hace un año, y por suerte miramos también Vue, que es un framework que hace un año pues, se empezaba a escuchar y que bueno, pues, en los últimos 12 meses nos han dado un poco la razón de por qué lo elegimos al final, ¿no? para migrar. Cuando uno analiza un framework de estos, pues al final tiene que mirar muchas cosas, ¿vale? Tiene que mirar que haya una buena comunidad, que haya un ecosistema, que tengas que usar Webpack, sí o sí, qué pena. Hay que mirar muchas cosas, ¿vale? Pero esta charla no va de eso. Esta charla no va de comparar los tres frameworks y recomendaros cuál es el mejor, ¿vale? Esta charla va de coger una sola cosa de esos tres frameworks, ¿vale? Y analizarla desde el punto de vista técnico. Es decir, hay un problema que es el de la reactividad, el de cómo se sincroniza. Bueno, se ve bastante bien. ¿Cómo se sincroniza el estado de mi aplicación, las variables que contiene mi aplicación, con la interfaz de usuario que está viendo el usuario en ese momento, ¿vale? Ese es el problema fundamental que cualquier framework tiene que resolver y es, yo creo, el punto donde más se separan o más se diferencian los tres frameworks, ¿vale? Cada uno decidió, pues lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer de una forma determinada y eso lleva a muchas consecuencias de cómo se usa, cuál es el rendimiento, qué cosas están bien, qué cosas están mal, ¿vale? Dentro de cada uno de los frameworks. Un segundito. ¿Cómo suena? A mí hay un tipo de charlas que me dan, o de tutoriales, que me dan mucha rabia, ¿vale? Y son las de este tipo, ¿no? Que te dicen, ¿cómo dibujar un caballo?
Pones la cabeza, pones el cuerpo, pones las patas, el pelo, añades un par de detalles y ya está, ya has dibujado un caballo. ¿Vale? A mí eso me parece que es hacer trampa. Me parece, si me estás explicando algo difícil, explícamelo bien, explícamelo que yo lo entienda, que llegue hasta el fondo y que entre en todos los detalles para que yo, cuando termine esta charla o cuando termine este tutorial, sepa de verdad dibujar un caballo y no un monigote. ¿Vale? Entonces, para explicar el tema de la reactividad en los frameworks, pues es un poco complejo, ¿vale? Así que tengo que dedicar 5 minutillos al principio a explicar un poco de fundamentos, ¿vale? Cosas que a lo mejor muchos de vosotros ya sabéis de cómo funciona JavaScript, pero bueno, yo creo que a todos nos viene bien un repaso, ¿no? El primer concepto, y lo siento, son las 10 de la mañana de un sábado, pero hay que hablar de estas cosas, ¿vale? Son las variables, ¿vale? ¿Cómo funcionan las variables en JavaScript? Las variables de los tipos primitivos, lo que se usa dentro de las funciones, al final se acaba creando en la pila, ¿vale? Todos hemos estudiado en la carrera o hemos leído en libros cómo funciona una estructura de pila, donde cada función que se va llamando, pues se crea un nuevo bloque, ¿vale? Con las variables que contiene esa función. Los objetos y arrays, en realidad, no se crean en la pila, se crean en otra zona de memoria que se llama el heap, ¿vale? Que yo me lo imagino siempre como si fuera un océano donde están los objetos ahí flotando, ¿vale? Y hay un hilito, que es la referencia a ese objeto, que es a través del cual podemos acceder a ese objeto. Si se corta ese hilito, el objeto se hunde y desaparece para siempre, ¿vale? Se lo come el recolector de basura de JavaScript. Bueno, pues si seguimos, por ejemplo, el flujo de ejecución de este código, ¿vale? Pues van apareciendo los objetos, se llama una función de calcular precio, se apila, ¿vale? Se crea un nuevo bloque en la pila con más variables, llamamos a otra función, ¿vale? Y cuando van terminando las funciones, se van desapilando, ¿vale? Y van desapareciendo de la pila esas variables. Pero los objetos que están ahí permanecen, son los mismos, ¿vale? Y si os fijáis, la referencia que había desde las distintas funciones era el mismo objeto. Los objetos en JavaScript, una vez que se crean en el heap, no se mueven, están ahí en su sitio. Se pueden mutar, ¿vale? Que es lo que ha pasado dentro de esa función de calcular precio. Se pueden mutar, pero no van a cambiar. Las referencias que tengo a ese objeto son las mismas. ¿Vale? Cuando termina esa función, es lo que os digo, ya no hay nadie referenciando esos objetos, se hunden, ¿vale? Desaparecen del mar del heap. ¿Vale? Ese es el primer concepto, cómo se gestionan las variables en JavaScript. El segundo concepto, y yo creo que es el más importante también para entender estos, cómo se maneja la reactividad en los frameworks, es el bucle de eventos, ¿vale? O los turnos. JavaScript se ejecuta por turnos. Seguro que eso lo habéis oído bastantes veces y no sé si tenéis la idea en la cabeza de qué significa eso exactamente, ¿vale? Significa que JavaScript tiene una cola de tareas y coge la primera tarea y la empieza a ejecutar. Y la ejecuta siempre hasta el final, ¿vale? Entonces, una tarea es una función que puede llamar a otra función, ¿vale? Que puede llamar a otra función. Imaginaros que mientras estas funciones se están ejecutando, el usuario hace clic en un botón, ¿vale? ¿Qué pasa? Tenemos un gestor de eventos que hace cualquier cosa cuando el usuario hace clic. Lo que pasa es que JavaScript no interrumpe el código que se está ejecutando en este turno, ¿vale? Sino que añade a la cola de tareas otra tarea para, en el futuro, atender ese evento de clic que ha ocurrido, ¿vale? Pero mi código, el código de este turno, se sigue ejecutando, ¿vale? Seguimos ejecutando, esa función termina, desaparece. Imaginaros también que hemos hecho una petición al servidor y que vuelve, ¿vale? En ese momento nos llega el resultado del servidor, una llamada asíncrona de Ajax, ¿vale? Pues bueno, pues lo mismo, se encola otra tarea en esa cola de tareas. Cuando las funciones de este turno todas terminan, ¿vale? Y volvemos de la última función, que es la primera que empezaba en la tarea, cuando termina, esa tarea se ha terminado y entonces el motor de JavaScript empieza a ejecutar la siguiente tarea, en algún momento del futuro, ¿vale? Pero nunca me interrumpe un turno de ejecución. Es decir, una función, una vez que se empieza a ejecutar, se ejecuta, llama a todas las funciones que sea y posiblemente encola tareas para el futuro, ¿vale?
lo mismo, esta tarea de onClick, el gestor de eventos, puede llamar a todas las funciones que quiera, una dentro de otra, y cuando terminan, pues termina esa tarea, ¿vale? ¿Lo vemos todo junto en el navegador? ¿Vale? Sí, hace mal día. Hoy no era buen día. ¿Vale? Este es el código, el mismo código que teníamos aquí, ¿vale? Pero es asíncrono. En vez de devolver un valor fijo para el discount, ¿vale? Simulamos una llamada al servidor asíncrona, ¿vale? Entonces, si lo vamos ejecutando este código, a ver, vamos a recargar, ¿vale? Añadir al carrito, entro aquí, voy añadiendo los objetos. ¿Veis? En la pila de llamadas está aquí, añadir al carrito. Entro en calcular precio, ¿vale? Ya tengo dos funciones en la pila de llamadas, ¿vale? Este getDiscount, al final voy a entrar aquí, tengo tres funciones en la pila de llamadas y no vamos a entrar en este código. Aquí lo que vamos a hacer es programar una tarea para el futuro, ¿vale? Para dentro, ¿lo veis? Para dentro de 3 segundos. Entonces, voy a poner un breakpoint aquí para cuando dentro de 3 segundos ocurra esa tarea, ver lo que está pasando, ¿vale? Y sigo ejecutando. ¿Veis? Van desapareciendo de la pila de tareas, de la pila de funciones van desapareciendo las funciones que se van terminando de ejecutar, ¿vale? Aquí me guardo una referencia, pero bueno. Y se termina. Ahora pasan 3 segundos, 1, 2 y 3, ¿vale? Y entramos aquí en este callback. Fijaros que la pila está vacía. Esto es una nueva tarea que se está ejecutando en el futuro que no está relacionada con la ejecución, con el turno anterior, ¿vale? Es un nuevo turno, donde aquí dentro pues podemos llamar a una función, llamar a otra, ¿vale? Y antes de esto me guarda los objetos en global, los puedo ver, ¿vale? Estos son los objetos que tengo ahora, pero fijaros que este callback, ¿vale? Aunque no está relacionado con el anterior, tiene una referencia al mismo objeto y lo va a mutar, ¿vale? Lo va a cambiar. Si yo ahora lo muestro, veis que le ha aparecido un final price, una nueva propiedad a ese objeto, ¿vale? Bueno, pues esos son las variables y los turnos de JavaScript, ¿vale? Pues venga, ya con esto nos podemos liar a ver ¿vale? A ver cómo resuelven los distintos frameworks la reactividad. Voy a empezar por Angular, JS, el 1, un poco por orden cronológico y también porque yo creo que es el primero que metió este concepto y tenía una idea bastante revolucionaria en ese momento, ¿vale? Entonces creo que mola ver cómo funciona por dentro. Hoy va de esquí la cosa. AngularJS lo que hace es asociar a cada trocito del DOM, a cada trocito de nuestra aplicación, ¿vale? Un objeto que se llama scope, que contiene las variables y los métodos que se utilizan en esa parte del DOM, ¿vale? Todos los datos que aparecen en ese DOM están en ese scope y los métodos que se vayan a utilizar desde los botones, pues lo mismo, están en ese scope. Y eso se hace tanto a través de controladoras como directivas, ¿vale? Cuando en una template de Angular yo utilizo una variable, lo que se está haciendo internamente es poner un watcher, ¿vale? Se está estableciendo un binding y se pone un watcher. Y también puedo poner watchers explícitos, que es observar cuando cambia esa variable y que me llame Angular cuando cambie esa variable, ¿vale? ¿Qué son los watchers? Bueno, directamente este es la pinta que tiene un scope, el scope de la parte principal, que no se ve mucho, lo voy a poner ahí un poquito en grande. Estos son los watchers. Es simplemente un array de funciones que están continuamente evaluando las expresiones que aparecen en la template y los watchers, ¿vale? Y además se acuerda del último valor para ver si ha cambiado, ¿vale? Esto que está en azul tampoco lo podéis leer, pero es el bucle principal de Angular, ¿vale? Toda la magia de Angular ocurre en este trocito de código, que al final lo que hace es, para cada scope, si la aplicación tiene muchos scopes, pues empieza por el primero y luego va recorriendo todos, se coge todos los watchers, evalúa la expresión que hay dentro, lo compara con el resultado que le dio la vez anterior y si es distinto lo cambia y si no, sigue adelante, ¿vale?
Y eso lo hace cada vez que cambia cualquier cosa. Cada vez que cambia cualquier cosa, evalúa todos los watchers de la aplicación y además los evalúa varias veces, porque como en el callback puedo cambiar cosas, ¿vale? Dice, uy, no estoy seguro de que esto esté bien. Entonces, vuelve a ejecutar todos los watchers hasta que todos son iguales que lo que había en la vez anterior, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Vale? Esta es la aplicación en Angular, ¿vale? Y lo que he hecho ha sido poner una traza cada vez que se evalúa una de las expresiones que hay aquí, ¿vale? Si cambio, por ejemplo, estos son artículos que están a la venta y además hay un descuento adicional ahí arriba, ¿vale? Que se le puede aplicar a cada producto. Si cambio el descuento adicional, ¿vale? Fijaros lo que ha salido aquí, la cantidad de watchers que se han evaluado, ¿vale? Solo para cambiar esto, ¿vale? Y además hay muchos watchers que son de la misma expresión, que se ha estado evaluando varias veces a ver si cambiaba o no cambiaba, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo que mucha gente lo que mucha gente ha criticado de Angular, pero realmente es que la solución, por tonta que parezca, funciona fenomenal y era mucho mejor que las soluciones anteriores, que estaban intentando seguir los cambios de una forma donde el usuario tenía mucha más responsabilidad, ¿vale? Esto hacía que Angular pareciera casi mágico y esto, en mi opinión, ha sido parte del éxito de Angular, ¿no? que funcionaba bastante bien. Ese ciclo de comprobar todos los watchers, ¿cuándo se ejecuta? Pues se ejecutaba siempre al final de cada turno de ejecución de mi código, ¿vale? Como todo mi código al final está llamado desde algo de Angular, por ejemplo, tenemos un ng-click, un evento de click, eso me está llamando Angular. Entonces Angular lo que sabe hacer es, se ejecuta mi código y cuando se ha terminado de ejecutar mi código, en ese momento hace la comprobación del dirty checking, ¿vale? Y eso también funciona bastante bien. Se ejecuta mi código y luego Angular mira a ver si he tocado algo, ¿vale? Y automáticamente sincroniza toda la interfaz de usuario. ¿Qué ocurre? Y es uno de los problemas que tenía AngularJS. Si ocurre algo fuera, ¿vale? Si, por ejemplo, estoy usando D3 y establezco listeners de eventos que no son de Angular, ¿vale? O me viene un evento de otro iframe o estoy utilizando librerías externas. Pues lo que pasa es que AngularJS no se entera, ¿vale? Y tengo que llamar a scope apply manualmente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, eso se ve muy claramente aquí. Voy a borrar esto. ¿Vale? Puedo acceder a este scope, al scope de esto, ¿vale? De la controladora, s igual a Angular element de 0 scope, ¿vale? Aquí tengo los productos, ¿vale? Es un array. Por ejemplo, cambio el descuento del producto 0, le vamos a poner un 50%, ¿vale? de descuento, ¿vale? Y no ha cambiado nada, no se ve nada, porque Angular no se ha enterado de que ha habido un cambio, no ha disparado todo ese ciclo de comprobación de eventos, ¿vale? Pero si ahora hago apply, ¿vale? En ese scope, ¿veis? Ya se ha enterado y fijaros, se ha disparado todo ese ciclo de comprobaciones que os contaba antes, ¿vale? El doble binding también es otra de las cosas que se ha criticado mucho en Angular. En mi opinión, está muy bien para los controles de formularios. O sea, mola mucho tener una variable donde tengo el valor que ha metido el usuario y poder cambiar esa variable y que eso se refleje en el control. Pero cuando lo metes en las directivas propias, la verdad es que te lleva a ciclos de actualización que a veces te dan comportamientos extraños que son muy difíciles de depurar, ¿vale? Entonces, bueno, pues creo que los nuevos frameworks han encontrado mejores soluciones para mantener sincronizada todas estas variables en base a componentes, ¿no? Si seguís trabajando en AngularJS, ¿cómo podéis ayudar a AngularJS? Bueno, pues lo primero, como todos los watchers se ejecutan todas las veces, intentar poner pocos watchers, ¿vale? Y una cosa que no sabe mucha gente es esto del bind once. Puedes poner watchers que solo se van a ejecutar una vez. ¿Y eso para qué sirve? Pues, por ejemplo, en la aplicación esta que tenemos aquí,
el nombre de los esquís o la marca de los esquís no cambia nunca. Tiene que ser dinámico porque ese componente se repite varias veces, pero una vez que lo pones en la pantalla no cambia. No merece la pena estar comprobando continuamente si Salomón ha cambiado a otra cosa, porque es que no va a cambiar nunca. El precio, el descuento sí puede cambiar, pero eso no, ¿vale? Entonces, ese bin once nos sirve para todos esos sitios y podemos reducir un montón de watchers y mejorar un montón el rendimiento, ¿vale? ¿Por qué decidimos nosotros abandonar Angular? Bueno, la falta de orientación a componentes, ¿vale? Es difícil, la organización esta de los scopes es un poco complicada para organizarse componentes en una aplicación grande y sobre todo la falta de un mecanismo de gestión de estado global, ¿vale? El estado acaba repartido en muchas variables, en muchos scopes por toda la aplicación y no tienes un sitio centralizado donde te pueda decir este es el estado de mi aplicación y gestionarlo fácilmente, ¿vale? Se ha criticado mucho, pero no es tan importante en mi opinión lo que os decía, el rendimiento con muchos bindings y watchers. Yo creo que es suficiente para todas las aplicaciones que hay. Y la complejidad derivada del doble binding. Bueno, una vez que sabes cómo funciona, pues ya no es tan complejo, ¿no? como todo. Y para mí el principal problema de Angular 1 fue Angular 2, ¿vale? Que sacaron Angular 2 y eso cortó la evolución de un framework que podía haber llegado, se le podían haber añadido, bueno, de hecho se le añadieron un poco la orientación a componentes, pero ¿quién va a apostar ahora por Angular 1? ¿No? Parece que está ahí un poco en vía muerta. Entonces, bueno, pues adiós. ¿Vale? Y entonces llegó React. React cambió el enfoque totalmente y ahora entenderéis por qué pongo ahí lo de un pasado oscuro. ¿Vale? React en una slide cambia totalmente. ¿Vale? Son componentes, cada componente tiene una función render que genera el DOM. ¿Vale? Es tan sencillo como eso. Una aplicación de React es una gran función que está convirtiendo datos en crudo, ¿vale? Que es el estado y las propiedades, lo está convirtiendo en elementos del DOM. ¿Vale? Y eso es a nivel recursivo, es decir, la aplicación grande, luego tenemos los componentes más pequeñitos y cada componente se encarga de renderizar su parte. ¿Vale? ¿De dónde viene React? Viene de PHP. ¿Vale? PHP. Sabéis que Facebook está hecho en PHP y en Facebook tenían una librería para generar fragmentos de HTML de esta manera, ¿vale? De una forma más cómoda. Y además tenían herramientas para quitar los posibles ataques de inyección de SQL, etcétera, ¿vale? En esa librería. Poco a poco la tecnología fue evolucionando y se daban cuenta en Facebook que escribían más código JavaScript que PHP, ¿vale? Entonces un ingeniero convenció a su jefe para decirle, oye, esta librería que tenemos para escribir fragmentos HTML, ¿qué tal si me dejas portarla a JavaScript? ¿Vale? Y le dijeron, venga, tienes 6 meses. Y en 6 meses hizo eso y convirtió la librería que tenían en PHP, ¿vale? La convirtió a JavaScript. Pero no solo había que implementarla en JavaScript, sino que había que cambiar el enfoque, porque en PHP tú estás en el servidor, tienes un estado, escupes una página y no cambia el estado, ¿vale? La página la has mandado ya al cliente y no cambia. No hay que resolver el problema ese de la reactividad, de qué pasa si cambian los datos, porque en el servidor no funciona así. En el servidor es siempre unos datos, una salida, ¿vale? Entonces dijeron, bueno, podemos intentar hacerlo como los videojuegos. ¿Cómo funciona un videojuego? Tenemos el estado del mundo y 60 veces por segundo se está pintando ese mundo a través de la tarjeta gráfica, ¿vale? Millones de polígonos, las explosiones, la bala que se va acercando a mí, 60 veces por segundo, ¿vale? Si somos capaces de pintar un videojuego con toda esa complejidad gráfica, ¿no vamos a ser capaces de pintar 4 botones y 3 listas? ¿Vale? Esa es la pregunta que se hicieron en Facebook. Entonces, el problema es que el navegador no es una tarjeta gráfica. El problema es que el navegador tiene elementos del DOM, entonces cuando tú pintas en el navegador lo que estás haciendo es crear un div, por ejemplo. Y cada vez que tú creas un div, el navegador mira a ver cuánto va a ocupar ese div, se parsea todos los estilos CSS, hace el reflow y repinta todo, ¿vale? Cada vez que lo haces. Con lo cual eso, si no lo haces bien, es lento y es complicado hacerlo bien. Y otro problema es que el DOM guarda estado.
En el navegador, pues tú tienes cosas seleccionadas, tienes la pantalla con scroll, tienes el foco en un control. Si tú continuamente estás destruyendo todo el DOM y generándolo cada vez que cambia un dato, ¿vale? Estás perdiendo ese estado interno que tienen los elementos del DOM, ¿vale? Entonces lo que hicieron fue decir, vale, pues en vez de renderizar al DOM directamente, renderiza una estructura intermedia que es como si fuera el DOM, ¿vale? Pero son exactamente los mismos elementos con el mismo contenido. Los componentes dan lugar a los elementos del DOM, se compara con lo que teníamos anteriormente y lo que se aplica en el DOM son realmente los cambios de lo que ha cambiado respecto a la última vez, ¿vale? Entonces, bueno, con eso resuelves el problema tanto del rendimiento como del estado interno que ya tienen los propios elementos del DOM. ¿Cuándo? Es la pregunta de siempre. ¿Cuándo hace eso React? Siempre que cambia algo. ¿Cómo sabe React que ha cambiado algo? Porque lo tenemos que cambiar utilizando setState, ¿vale? Si lo cambiamos por fuera, no se entera, ¿vale? Entonces, cogemos la misma aplicación, que la tenemos hecha en React, ¿vale? Si cambio aquí el descuento, pues lo mismo, se están renderizando todos los componentes, porque está cambiando el estado del componente padre y re-renderiza a todos sus hijos, ¿vale? Es muy rápido porque va a generar el virtual DOM, va a encontrar que hay pocas diferencias y solo se van a aplicar las mínimas diferencias. Pero bueno, si cambio, por ejemplo, aquí está el componente, ¿vale? Aquí es el estado es mi additional discount y los productos, ¿vale? Si cambio el estado, el additional discount, vamos a ponerle por ejemplo, un 15%, ¿vale? Aquí no pasa nada, porque React no se ha enterado de que esto cambia, ¿vale? Para que React se entere, pues lo tengo que hacer, como os decía, con setState. SetState, additional discount, venga, un 50%, vamos a tirar la casa por la ventana, ¿vale? ¿Veis? Ha cambiado el 50% y han cambiado los precios de todos los productos, ¿vale? Cuando hacemos el setState, React se apunta, vale, este componente hay que renderizarlo y todos sus hijos, ¿vale? Y luego intenta también optimizar, intenta envolver el código nuestro en el código de React para acumular distintos setState, ¿vale? Para si yo llamo 7 veces a setState cambiando 7 componentes distintos, no repintar 7 veces, sino intentar acumular eso, ¿vale? Pero no siempre es posible. O sea, si por ejemplo estamos cambiando el estado desde un gestor, desde un evento que está en React, ¿vale? Un onClick dentro de React, React sí sabe que estamos haciendo cosas, pero si eso ocurre, por ejemplo, lo mismo, en una librería externa que hace Ajax, ¿vale? En el callback, pues React ahí no sabe que está ocurriendo nada. Lo va a renderizar siempre los setState, pero si llamamos 7 veces a setState, pues se va a re-renderizar 7 veces. ¿Vale? La reactividad dato a dato, es decir, si cambia un dato de la aplicación, hay otros datos que dependen de eso. React dice, eso no es mi problema es solo la vista, mi problema es solo sincronizar una estructura de datos con el DOM, ¿vale? Y búscate otra solución. La comunidad de React ha generado un montón de soluciones, por ejemplo, Redux, eventos, librerías de Publisher Subscriber, ¿vale? Pero no forman parte del core de React, ¿vale? Y bueno, pues tiene sentido. ¿Cómo ayudar a React? Pues como se renderiza todo cada vez que cambia el estado, no todo tiene que ir en el estado, ¿vale? Y luego una optimización importante es implementar en algunos componentes el shouldUpdate component, ¿vale? Nosotros sabemos, si no han cambiado las props, podemos saber que el componente no va a cambiar. Entonces le podemos decir a React, este componente no lo renderices porque yo sé que no cambia. Pero ya te estás metiendo tú, estás asumiendo tú la responsabilidad de decirle, no cambia, pero a lo mejor no cambia él, pero sí cambian los hijos por otras dependencias que no has tenido en cuenta. Entonces, bueno, ahí ya entras un poco en terreno pantanoso donde el framework dice, bueno, tú sabrás, ¿vale? Angular 2. Yo creo que a estas alturas ya sabéis que no me gusta mucho. Angular 2 nació,
un poco para contrarrestar React, ¿vale? A nivel político, pero a nivel técnico dijeron, bueno, pues a ver, los fallos que hemos cometido o las críticas que se le hacen a Angular 1, vamos a intentar resolverlos, ¿vale? En la parte de detección de cambios había dos cosas, ¿os acordáis, no? Las múltiples vueltas del DJSApply y los cambios fuera de Angular, ¿vale? Entonces, las múltiples vueltas, yo creo que tomaron una buena decisión y es separar y decir, vale, pues si las múltiples vueltas hay que darlas porque los callbacks de los watchers me pueden cambiar el estado, pues eso lo quito, ¿vale? Pues ya está. Lo quito y entonces como no puedes cambiar el estado, pues ya no hay que mirar múltiples vueltas. Y dices, joder, pues qué solución más fácil. Sí, pero es que el resto de frameworks han hecho lo mismo. Han separado la reactividad de dato con interfaz de usuario, es un problema, y la reactividad de dato a dato, que es lo que resolvían esos callbacks, la han separado, ¿vale? Y entonces se resuelve de otra manera. Hemos separado dos cosas que en principio no tenían nada que ver. La parte de detectar todos los cambios lo hacen con una cosa muy chula, que son las zonas, ¿vale? ¿Qué son las zonas? En JavaScript, lo que os decía, hay tareas que dan lugar a otras tareas. Aquí, por ejemplo, la función esa de arriba se va a ejecutar en el futuro separada de la función que le ha dado lugar, ¿vale? Hay una librería que se llama ZonesJS que es capaz de mantener el vínculo entre una tarea asíncrona y dónde se ha generado, ¿vale? Entonces, sabe que esa tarea asíncrona se ha generado de la función foo. ¿Y eso para qué sirve? Sirve para envolver todo el código que nace de Angular en una zona, ¿vale? Y como las zonas me dan callbacks de cuando entras y sales de la zona, pues básicamente cuando sales de la zona de Angular, Angular dice, vale, estoy terminando mi código, pues ahora es cuando hago la detección de cambios, ¿vale? La verdad es que es bastante chulo. Esta librería de ZonesJS la podemos utilizar, no forma parte de... O sea, no hay que instalarse todo Angular para utilizarla, es una librería externa que ellos la han utilizado y la verdad es que nos puede servir a nosotros también en muchas ocasiones. La reactividad dato a dato se resuelve con RxJS, que es lo mismo, es una idea súper buena, con una base de ingeniería muy buena, pero es muy complicada para hacer determinadas cosas. Pero con Angular no tienes opción, es que lo tienes que hacer así. O sea, han quitado las promesas, que ya eran difíciles, que la mitad de la gente todavía tiene dificultad con las promesas, y lo sustituyen por algo todavía más difícil. Vale, bueno, pues mola un montón, pero no hace falta, creo. ¿Cómo ayudar a Angular? Bueno, hay distintas formas, sobre todo utilizando bien la reactividad dato a dato, ¿no? Para minimizar el número de veces que cambian las cosas. Y voy a llegar a Vue, ¿vale? Como os decía, nosotros hemos migrado a Vue, de Angular a Vue. ¿Y por qué elegimos Vue? Bueno, nos parecía que Vue se quedaba con las cosas buenas de Angular, las que nos gustaban, y arreglaba las cosas que no nos gustaban, ¿vale? Entonces parecía que estaba hecho para nosotros. La sintaxis de las templates de Vue es muy parecida a AngularJS, y puedo bindear atributos, eventos, etc. Pero tiene una orientación a componentes muy chula, ¿vale? Que está basada en los ficheros. Cada componente va en un fichero, donde tengo el HTML, la lógica JavaScript y los estilos, y va todo en el mismo fichero. Y mola mucho trabajar así, porque lo tienes todo juntito, separado, pero juntito, ¿vale? Bien organizado. Entonces, bueno, pues en un objeto tenemos eso, la template del JavaScript y los estilos. Y fijaros, Vue por dentro funciona como React, ¿vale? ¿Qué hace Vue? Vue coge la parte de la template, lo que está ahí arriba, y lo compila, antes de ejecutar la aplicación, a una función render, ¿vale? Igual que las de React, ¿vale? La compila a una función render. De hecho, si queremos, en vez de escribir la template, podemos escribir la función render, ¿vale? Lo de arriba es igual que lo de abajo. Pero si vamos a escribir lo de abajo, o sea, si vamos a escribir nosotros la función render, pues lo podemos hacer en JSX, ¿vale? Es decir, se pueden escribir las funciones render exactamente igual que se escriben en React, ¿vale? No sé quién querría hacerlo, pero bueno, se puede hacer. Y esa parte funciona exactamente igual que React. Se genera un virtual DOM y con el mismo algoritmo se miran las diferencias y solo se actualiza el navegador las cosas que han cambiado, ¿vale? Entonces, ¿dónde está la diferencia de Vue con React? La diferencia está en
cuándo se llama al render de cada componente, ¿vale? Un poco de repaso. En Angular se miran todos los watchers todas las veces para ver si algo ha cambiado. En React, cada vez que cambio el estado, cada vez que llamo a setState, renderizo el componente que ha cambiado y todos sus hijos, por si acaso, ¿vale? Como los videojuegos. Y en Vue se renderizan todos los componentes que dependen de un dato cuando cambia un dato reactivo, ¿vale? Esa frase tan sencillita, ¿vale? Vamos a verla parte por parte. ¿Qué datos en Vue son reactivos? ¿Vale? Dentro de un componente tenemos el estado, que está dentro de la parte data, las propiedades, las props, que me pasan desde el componente padre, y las propiedades computadas, ¿vale? Voy a hacer aquí un paréntesis para ver qué son las propiedades computadas, porque es uno de los conceptos más chulos de Vue, ¿vale? Una propiedad computada es una función, tú la defines como una función que te hace un cálculo, ¿vale? Te hace un cálculo intermedio que depende de otros datos. Pero esto en realidad no lo uso como una función, lo uso como un valor, ¿lo veis? Ahí en la template puedo utilizar el precio final y luego también unas propiedades computadas pueden depender de otras, ¿vale? Pero fijaros que ahí el thisEffectiveDiscount no estoy llamando a la función, estoy usando el valor, ¿vale? Y Vue es quien se encarga de llamar a la función si hace falta, ¿vale? ¿Y cuándo hace falta? Pues solo cuando hayan cambiado los valores de los que depende. Y eso mola porque tú puedes usar el mismo valor 18 veces, que solo se va a calcular una vez, si no cambian los datos de los que depende, ¿vale? Y eso te lo resuelve el framework automáticamente. ¿Cómo sabe que un dato ha cambiado? ¿Vale? ¿Cómo lo sabe Vue? Pues lo que hace es envolver todas las variables reactivas, ¿vale? Las que están en data, en las props y las propiedades computadas, en parejas de get y set, ¿vale? Esto que se podía hacer en otros lenguajes, como en Java, tú podías envolver las propiedades en get y set o en Python. En JavaScript no se podía hacer hasta ES5, ¿vale? Hasta hace un par de años. Pero cuando se ha podido hacer, pues puedes definir una variable estado con un atributo P1 y cada vez que accedes a P1, en realidad por dentro se está llamando a esta función get, ¿vale? Que me devuelve el valor, pero me da la oportunidad de hacer cosas cuando alguien me pida ese valor. Y el set lo mismo, me da la oportunidad de hacer cosas cuando alguien cambie ese valor. Pero desde el exterior son variables normales, ¿vale? Se asignan y se leen de forma normal. Entonces, en Vue, cuando tú estás renderizando un componente, ¿vale? Ese componente necesita el valor de 7 variables que aparecen en la template. Pues está llamando a los getter de cada una de esas 7 variables. En ese momento, Vue se está guardando en una lista de dependencias que ese componente depende de esa variable, ¿vale? Y así, la próxima vez que alguien llame a un setter de esa variable, Vue ya sabe qué componentes dependían de esa variable, ¿vale? Y puede renderizar solo esos componentes y no todos los demás, ¿vale? Entonces, eso es lo que mola, que tiene un seguimiento de dependencias automático que te hace que si tú tienes todas tus variables y propiedades computadas, cambias una cosa y automáticamente solo lo que depende de esa variable es lo que se está redibujando, ¿vale? Ese redibujar es generar un virtual DOM que luego va al navegador, ¿vale? Estos son un resumen un poco de lo anterior. Los setters cambian el dato y avisan a quien dependa de mí de que el dato ha cambiado. Y los getters devuelven el dato y actualizan la lista de dependencias, que es el kit de la cuestión, para poder avisar solo a quien dependa de mí, ¿vale? ¿Cómo podemos ayudar a Vue? Pues la verdad es que ya necesita poca ayuda. No necesita que le avisemos de que cambian las cosas porque ya lo mira, ¿vale? Pero si sabemos que Vue se basa en detectar las mutaciones de los objetos, en detectar cuándo cambiamos los atributos, pues lo que hay que utilizar es eso, objetos que sean siempre el mismo e irle cambiando los atributos, en lugar de estar ¡Qué susto!
en lugar de estar sustituyendo objetos por objetos nuevos, ¿vale? Y utilizar muchísimo las computed properties, porque nos ahorran muchísimos cálculos y es como una especie de caché intermedia automática, ¿vale? Que funciona bastante bien. Con esto, bueno, veo que no se ha dormido casi nadie. Con esto termino, ¿vale? Ya habéis visto, esto no era una charla de tutorial de cómo aprender a manejar Vue o cómo aprender a manejar React. Tampoco era una comparativa de tenéis que coger este framework por esta razón, ¿vale? Era coger un solo problema, el problema de la detección de cambios, y analizarlo a fondo y saber cómo funciona, ¿vale? ¿Esto para qué sirve? Pues es un factor más a tener en cuenta a la hora de elegir framework, por supuesto, ¿vale? Hay que tener en cuenta más cosas, pero esto es importante. También para, una vez que hemos elegido un framework, usarlo mejor, ¿vale? O sea, seguirle la corriente, no llevarle la contraria al framework y llevarnos bien, ¿no? Y poder esquivar las trampas o poder esquivar los problemas que pueden aparecer de cómo está implementado cada uno de los frameworks, ¿vale? Y optimizar el rendimiento. Y también, por ejemplo, a nosotros nos ha servido para poder migrar una aplicación de un framework a otro sobre la marcha, ¿vale? Nosotros no le podíamos decir a nuestros clientes, mirad, os tenéis que esperar 4 meses, ¿vale? Porque vamos a tirar Angular y vamos a hacer lo mismo, pero en Vue. ¿Vale? Pues eso no era práctico. Entonces, lo que hemos ido haciendo es ir quitando trocitos de la aplicación de Angular y ponerlos en Vue. Pero claro, esos trocitos tienen que hablar uno con otro, ¿vale? Si yo cambio una cosa aquí, en Angular, la parte de Vue se tiene que enterar que ha cambiado, ¿vale? Entonces, bueno, con lo que os he explicado en esta charla, pues ya sabríais hacerlo, ¿no? O sea, sabéis escuchar los eventos en un framework, sabéis aplicar los cambios en ese framework, sabéis pasárselo al otro framework, ¿vale? Y ya está, un par de detalles más y ya lo sabéis hacer, ¿no? Nada, muchas gracias. Bueno. Y creo que me han sobrado 3 minutillos para preguntas. Oh, fantástico, lo tienes aquí todo controlado. Sí. Pues eso, tenemos 3 minutitos para preguntas. A ver, por allí veo una mano. Por allá arriba, ¿no? ¿O no? Me ha parecido ver una mano levantada. Ha sido un falso positivo. Un falso positivo. Por aquí. Por ahí, Jiménez. Vale. Por ahí va mi compañera y te da el micro. Levanta la mano. Hola, buenas. Hola. Te quería preguntar, Dime. no sé si lo he entendido bien o si me ha quedado claro, con Vue, entonces, ¿no estaría recomendado usar una librería como Redux que propone un estado inmutable de objetos? Exactamente. Se puede usar, pero entonces estarías perdiendo toda esa optimización de detección de dependencias que te da Vue. Entonces, Vue, lo que han hecho ha sido Vuex, que es una versión de Redux para Vue, que tiene los mismos conceptos, tiene las acciones, los dispatchers, el store, ¿vale? Y sí. Lo que pasa que, sabiendo cómo funciona la reactividad en Vue, funciona de la misma forma. Los objetos del store, una vez que los creas, son siempre los mismos y los componentes están escuchando los cambios que ocurren en esos componentes de la store. O sea, perdón, en esos objetos que están almacenados en la store. Vale. Exacto. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más, chicos? Venga, que nos da tiempo a una. Vamos, por ahí arriba. Allá arriba. Vamos. Venga, ahora otro aquí abajo. En el fondo troll, ¿no? Bueno, y si no, luego a la hora de la comida también, yo qué sé. Hola, buenas. Yo solo quería decir que, bueno, que la charla estuvo muy bien y tal. Yo, por ejemplo, Gracias. soy muy pro React y tal. Sí. Yo creo que con React y Redux se ha solucionado bastante el problema, si lo usas bien y tal, pero no conocía Vue, creo que le voy a dar una oportunidad. Entonces, en realidad, ¿el Redux le da alguna ventaja comparativa al Vue? No, ninguna, no. Por lo que acabo de entender,
simplemente es un añadido por si estás acostumbrado a usarlo. A ver, Redux lo que te permite es gestionar el estado de forma externa a los componentes, ¿vale? Sí, claro. Redux está muy bien cuando tu estructura de los datos no se parece a la estructura que aparece en pantalla, ¿vale? Y eso pasa muchas veces, que tú tienes un objeto usuario, pero estás usando el objeto usuario en muchos sitios distintos, ¿vale? Y Redux mola, y entonces te está dando esa capa de reacción a un store. Abstracción, sí. Esa abstracción. Eso mola y React mola. O sea, hay muchas aplicaciones donde, joder, pues es que es como un videojuego. Tienes el estado y se pinta la aplicación, ¿vale? Vue yo creo que intenta ir un paso más allá. Dice, es que ese concepto de tengo los componentes y los pinto mola un montón, pero además voy a intentar seguir las dependencias. Y sobre todo añade una cosa muy chula, yo creo que son el tema de las propiedades computadas, ¿vale? Que te dan mucha solución. Entonces yo creo que en Vue lo que pasa es que puedes hacer una aplicación, o sea, en React tú empiezas sin utilizar Redux y llega un momento donde lo tienes que meter. No te queda más remedio. En Vue pasa lo mismo, ¿vale? En Vue tú empiezas sin la store de Vuex y llega un momento donde lo tienes que meter. Yo lo que creo es que en Vue tarda más. Es decir, puedes hacer aplicaciones más grandes sin llegar a meter Vuex, que quieras que no, pues al final te introduce un poco de complejidad, ¿no? Entonces, en ese nivel intermedio, yo creo que en Vue tendrías esa ventaja competitiva de me vale con lo que tengo. Vale, gracias. ¿Vale? Una cosa que no he dicho es que subiré en la presentación y he puesto las referencias de las cosas que me he empollado, ¿vale? Para preparar la charla, ¿vale? Los enlaces a otras charlas y tal. Pues Muchas muchas gracias, Javier.